7:20 en Contacto Directo. La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto de ley de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal, como lo han llamado. 30 días porque al ser enviado con el carácter de urgente deja menos tiempo para el debate. César Monge, el director nacional del movimiento Creo, nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, buenos días al Ecuador y listos para el diálogo. Buenos días. Bueno, como director de Creo, un movimiento que dice estar a favor del emprendimiento, de la libertad de emprendimiento, ¿ven positivo lo que se incluye en el proyecto, incentivos a ciertos sectores que determina el gobierno? Bueno, primero, ¿cuál es el antecedente de este tipo de proyectos? Quizás el más próximo fue el Código de la Producción de hace pocos años. Y aquí sí voy a hablar con conocimiento de causa porque yo fui parte de esos diálogos cuando ejercía una presidencia de un gremio de la producción. Y yo veo repetida la misma historia, es decir, en aquella época se le mencionó al gobierno que ese proyecto no iba a generar lo que ellos pretendían, se hicieron propuestas, muchas de estas no se escucharon. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que de entre el 2008 y el 2013 el Ecuador ha pasado de $1.000 millones en generación de inversión extranjera directa, que de alguna manera fomenta la producción, de 1.000 millones a 700 millones. Mientras tanto, en ese mismo periodo, Perú ha crecido de 6.000 millones a 10.000 y pico de millones, y Colombia ha crecido de 10.000 y pico de millones a 16.000 y pico de millones. Es decir, el Ecuador ha bajado casi un 50% en atracción de inversión extranjera directa. Esa es la realidad. Ahora el proyecto propone temas concretos como para las sociedades ya existentes que cuando hagan una adquisición de un activo productivo, que los primeros 5 años puedan utilizar como doble deducción del gasto esos activos para reducir el pago del impuesto a la renta, o que las micro y pequeño empresas que gasten en capacitación a su personal, que ese gasto pueda ser doblemente deducido, o que una nueva adquisición de activos no sea incorporado dentro del cálculo del anticipo. ¿Son medidas que ayudan? Como no tenemos mucho tiempo para entrar a discutir cada uno de los artículos de las propuestas, nos tomaría quizás mucho más tiempo del programa. Yo quiero decir que aquí se está repitiendo exactamente el mismo error de la vez pasada. Es decir, se plantea un proyecto económico urgente. Aquí hace pocas horas estuvo un asambleísta de Alianza País que dijo vamos a hacer una gran socialización nacional. Pero si es un proyecto económico urgente y hay 30 días en la mitad de Navidad, fin de año y las fiestas de Quito, ¿qué capacidad realmente va a haber para escuchar a los actores del sector productivo diciéndoles lo que leyendo este documento uno puede darse cuenta a simple vista? Es decir, que los conceptos son positivos, es decir, parecería que la intención es buena, pero el aterrizaje nuevamente está equivocado. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que se dice aquí? Bueno, vamos a dar estos beneficios tributarios a estos sectores que elige el gobierno nacional, en lugar de hacerlo para todos los sectores. 1, 2, se pone en ciertos casos una barrera de $100 millones para luego empresas que inviertan más de $100 millones empezar a recibir los beneficios. Hagamos una pausa empresas en de ese más de $100 punto. millones tienen la capacidad en el Ecuador de invertir como pretende el gobierno nacional? Para la gente que no esté relacionado con ese tema, se trata de la estabilidad tributaria que propone el proyecto, una estabilización de tarifas para las nuevas inversiones, pero cuando se trata de más de $100 millones en esas inversiones, se lo fija por 15 años y una tarifa de un 25%. ¿Se logra este objetivo de estabilidad tributaria para atraer inversionistas? Veamos los hechos. En el Consejo de la Producción hay inscritas para recibir beneficios con relación al Código de la Producción 3 empresas según un artículo de Diario del Comercio de hace pocos días. De esas 3 empresas, solamente 2 han hecho inversiones de más de $100 millones. 2 de las miles de empresas que hay en el Ecuador. Yo quiero recordar que en la época de los 90, en Perú, un proyecto que tenía conceptos similares se aterrizó de una manera distinta. Es decir, en Perú nadie dijo estas empresas de esta categoría sí y estas no. Nadie dijo aquí vamos a poner una vara tan alta que va a ser complicado para empresas que quieran invertir en el Ecuador poder obtener estos beneficios tributarios. Así que leyendo todo el texto, más que un proyecto de incentivo a la producción o incentivo a la inversión, lo que podemos ver es que realmente es una 11ª reforma tributaria, donde se está tratando de alguna manera de elevar la recaudación fiscal y evitar cierta elusión en tributos. Realmente eso es lo que nosotros podemos observar de este tema. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la idea de este proyecto es fijar, y así lo dicen textualmente, reglas claras que otorguen seguridad jurídica, lo dicen en la exposición de motivos. ¿Se estaría reconociendo de alguna manera que ha habido un ambiente no tan claro sobre las reglas para los inversionistas, o cuáles han sido los antecedentes en cuanto a regulación tributaria y a seguridad
jurídica para quienes quieren invertir en nuestro país? Mira, yo puedo venir acá y dar mi opinión y seguramente la gente que está escuchando dirá, bueno, esa es la opinión de César Monge, que claramente tiene una posición política, pero ¿qué dijo Fander Falconi en noviembre del 2012 con relación al proyecto anterior del Código de la Producción? Este proyecto intenta de alguna manera suplir lo que el anterior no pudo, pero en aquella época dijo, para el propio gobierno el Código de la Producción no ha sido suficientemente eficaz para lograr la transformación productiva del país. Hoy, insisto, se está cometiendo el mismo error. Yo no digo que no hayan cosas que son notables en el proyecto, y vale la pena mencionarlas, como la eliminación del pago de una tasa del 2% al sector cafetalero, o la ampliación para pagos de tributos en materia de lo que permite la ley, en fin. Pero en el fondo, este proyecto, digamos, lo podemos nombrar como queramos, pero al final del día realmente es una 11ª reforma tributaria. Yo le decía a un amigo ayer, hace unos días estuve en Chimborazo y en la noche fuimos a un circo, y el gancho del circo para entrar era, venga, conozca al tigre blanco más pequeño del mundo. Cuando entramos resulta que era un perro con un disfraz de peluche. Es decir, este proyecto no es un tigre blanco, este proyecto es un perro, y pueden tratar de adornar el cactus con bolas de Navidad y no va a ser un árbol de Navidad. Bueno, hay temas positivos en los que se sostiene, por ejemplo, la evasión tributaria en algunos puntos en los que necesitamos más tiempo para poder analizarlo, pero quiero cerrar esta entrevista consultándole sobre otro tema igual de importante, la consulta popular. Una vez que el CNE negó la entrega de formularios, ¿van a insistir nuevamente con el CNE con otra pregunta o cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, primero decir, Steffi, que realmente lo que el Consejo Nacional Electoral ha hecho es pegarle una patada en la cara a ese 73% de la población que está diciendo yo quiero firmar y yo quiero que haya una consulta popular. La decisión del CNE es realmente una vergüenza, e insisto, es una tomadura de pelo. ¿Y por qué una tomadura de pelo? Porque el CNE, ¿qué es lo que le dice al colectivo Compromiso Ecuador? Le dice, vea, ¿sabe qué? Usted tiene que ir a la Corte Constitucional, acá no le podemos dar los formularios. Y yo quiero recordar que hace pocos días, puntualmente, el sábado 8 de noviembre, en Diario El Universo, esto es lo que dijo uno de los más importantes jueces de la Corte Constitucional, con relación a la pregunta planteada por el colectivo Compromiso Ecuador. Dice, no se trata de un pedido de reforma a la Constitución, que deba primero ir a la Corte Constitucional para tramitar la pregunta. Acá es una consulta popular y ahí es diferente, dice el juez de la Corte Constitucional. Tienen que ir primero al CNE para recoger el formulario, llenar las firmas y ellos avalizan si hay la legitimidad democrática. Es decir, que se reúna el número de firmas y ahí vendrán a la Corte Constitucional para analizar el tema referente a la pregunta. Ahora resulta que como regalo de despedida, Domingo Paredes nos dice que él interpreta la Constitución, es decir, él se convierte en juez constitucional, cuando el juez constitucional nos dice, donde ustedes tenían que ir era al CNE, y la obligación del Consejo Nacional Electoral era entregar los formularios. Lo que no vamos a hacer es ser parte de un sainete, de un tontódromo. En las próximas horas se va a convocar a una reunión del colectivo Compromiso Ecuador, y ahí, en el ámbito del colectivo, porque hay más de 60 organizaciones, actores políticos, colegios de profesionales y gremios, se va a tomar una decisión que se hará pública. Lo que sí le puedo decir al país es que la pelea es peleando. Y esto que ha pasado era de esperarse. Pero eso no significa que vamos a bajar los brazos. Pero eso significa, César, es decir, en cuanto van a los procedimientos, si ya recibieron una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral, que lo que ha dicho es, no le hemos dicho no a Compromiso Ecuador, primero porque presentaron esta propuesta en función de una persona, no fue Compromiso Ecuador, no fue Guillermo Lazo, no fue César Monge, y no ha cumplido los requisitos de ley para que ese sea el procedimiento para la entrega de formularios. ¿Ustedes están dispuestos a buscar nuevas preguntas para ver qué mecanismos se tienen que cumplir para que finalmente se pueda aprobar una pregunta que se le pueda consultar al pueblo? Vea, tan ridícula es la posición del Consejo Nacional Electoral, y quiero hacer alusión a esto que usted acaba de decir, que el CNE le pide a este canal que rectifique o precise, como lo quieran poner, que no le han dicho no al colectivo Compromiso Ecuador, sino a Carlos Padrón. Claro, pues porque el colectivo tiene un abogado que representa a todos y que ese día estuvo ahí con todos los miembros del colectivo pidiendo que se entregaran los formularios. Entonces, ¿cuál es la lavada de manos del CNE ahora? No, nosotros no le hemos dicho no al colectivo, sino a un señor. Vea, este tipo de payasadas están bien para los circos, pero para el pueblo ecuatoriano, para la seriedad, para cumplir con esa voluntad, hay que tener cara y dar la cara al país. El CNE no puede actuar como está actuando.
pero si lo quiere hacer va a encontrar un colectivo unido que va a analizar todas las posibilidades, todas, absolutamente todas, y que en las próximas horas va a dar una respuesta contundente. Y lo que no vamos a dejar de hacer es escuchar a ese 73% de la gente que quiere consulta. Si el gobierno, los asambleístas y su brazo ejecutor, el Consejo Nacional Electoral, quiere darle una patada a la gente, pues que lo haga. Nosotros defenderemos ese sentimiento popular. La opinión del director nacional del movimiento Creo, César Monge, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estef.